Y el título del mensaje de esta noche es Los ojos del entendimiento, los sentidos espirituales para ver a Cristo. Amén. Y quisiera compartir con ustedes Efesios 1:18 en la versión Reina Valera, que dice así: alumbrados los ojos del entendimiento para que sepáis cuál esperanza Él nos ha llamado. Amén. Esta era una oración del apóstol Pablo. Una oración del apóstol Pablo ¿para qué? Rogando que se abrieran los ojos del entendimiento. En la versión en NBI dice los ojos del corazón. Pero con una... cuando nosotros nos encontramos en las Escrituras la palabra para, nos describe propósito. Ahora, ¿cuál era el propósito justamente de que fueran iluminados los ojos del entendimiento? El propósito era para conocer la esperanza a la que Dios nos había llamado por medio de Cristo. Amén. Y mire, amados, nosotros no podemos disfrutar de aquello que desconocemos. O sea, lo que usted desconoce no lo puede disfrutar, no puede tener una experiencia y decir, es tan lindo. O sea, yo puedo decir, el pastor José contaba acerca de España, yo es tan lindo España, yo le podría decir acerca de España, y usted me dice, ¿estuviste también? No, no estuve, no, me contó José. Y la verdad que lo que él caminó, lo que él vivió, yo no lo viví. O sea, me lo contó, sí, es como si yo hubiera estado, pero no estuve. Y lo que uno desconoce no lo puede disfrutar. Mire, le voy a contar un testimonio que es una anécdota de una situación que pasó en mi vida personal cuando nos casamos. Cuando nos casamos con mi amada esposa, Dios nos sorprendió. Bueno, en primer lugar, Dios trató con nosotros unos meses antes de casarnos, nos pidió todo el dinero que teníamos reservado para el casamiento, ¿sí? Y Dios trajo a un siervo de Dios, un maestro de la palabra y pastor, Carmen Arias, ¿sí? Que estaba construyendo un seminario bíblico en el Chaco, y Dios le dio una dirección, que había justamente una parejita que tenía en una caja el dinero ahorrado y que para un motivo determinado, pero que eso era lo que Dios le estaba pidiendo y era una siembra para la construcción de ese seminario, que años después se terminó y muchos siervos de Dios han salido de ahí. Bueno, Dios nos pidió todo el dinero y le entregamos todo el dinero, fuimos obedientes, estábamos sentados en lugares separados con mi esposa, en ese momento mi novia, y los dos sentimos que éramos nosotros. Y ella me dice, decime dónde están todos nuestros ahorros, y en una caja de bombones Felford de madera, ahí estaban todos los ahorros. Y bueno, fuimos, los sembramos, ¿sí? Y Dios nos sorprendió porque Dios nos bendijo en gran manera después con todas las cosas que con ese dinero hubiéramos podido comprar, bueno, aún mayores, ¿sí? Bueno, a mi señora le regalaron toda la ropa para el civil, a mí me regalaron todo el traje para la iglesia, las medias, calzoncillos, zapatos, todo, ¿sí? Y bueno, la fiesta para el casamiento, el juego del living, el comedor, todo nos regalaron, el juego de dormitorio, todo nos regalaron. O sea, todo lo que podíamos haber comprado con el dinero, el Señor nos sorprendió. Y una de las sorpresas que Dios nos trajo fue que nos regalaron la noche de bodas en el Hotel Sheraton, ¿sí? En ese año, imagínense, estamos hablando del año 86, el Hotel Sheraton era uno de los 3 hoteles de mayor lujo que había en Buenos Aires. No había tantos hoteles como ahora, sí, pero era uno de los 3 hoteles más lujosos que había en Buenos Aires. Y bueno, fuimos ahí al Hotel Sheraton, la noche de bodas en el Sheraton. Imagínense. Pero nosotros no éramos que me los regalaba mi compañero de trabajo, no era que íbamos porque teníamos una vida de lujos, éramos laburantes, ¿sí? Y llegamos ahí y nuestros amigos que nos llevaron un auto en un Fiat 125 que se quedó en la puerta del Sheraton. O sea, no sé si ustedes conocen el Sheraton, tiene una explanada que es como una U, así que uno para en la puerta, ahí paran las limusinas, los Mercedes-Benz. Bueno, nosotros paramos con el 125, todo despintado, y nos bajamos con mi esposa y me dice Adrián, se me quedó Raúl. Y entonces nosotros, para no pasar vergüenza, para que se fuera así, que con mi señora, yo de traje, mi señora con el traje de novia, empujando el 125, y menos mal que tiene una bajada
importante, y entonces se puso segunda y se fueron y nosotros lo hicimos como los distraídos. Atrás nuestro estaciona una limusín Mercedes-Benz que bajaban 2 novios de la colectividad con equipato y nosotros aprovechamos, entramos junto con ellos para que pasar desapercibidos. Bueno, la verdad que nos esperó la sorpresa, fuimos a la noche, a la suite nupcial, entramos, bueno, toda la cama llena de pétalos de rosa, una botella de champán, una caja de bombones. No le voy a contar lo de la noche de bodas porque ya los adultos saben lo que sucede y los niños, bueno, imagínenselo, ¿no? Uno ve mucha televisión. Y bueno, la cuestión está en que a la otra día nosotros tomábamos el tren enfrente, cruzando la plaza donde está el reloj, la Torre de los Ingleses, está la estación de Retiro, que salía nuestro tren a Córdoba. Nos íbamos de luna de miel a Córdoba, a Villa General Belgrano, íbamos a tomar el tren. Pero nosotros no habíamos ido al Sheraton, como les dije, porque teníamos mucha plata, sino porque nos la habían regalado. Así que a la hora del almuerzo nos fuimos, y esto me va a cantar la edad que tengo, porque fuimos a una cadena de hamburgueserías que había en ese momento que se llama Pampernick. ¿Sí? Los que son más viejos se deben de acordar. A ver, ¿cuántos se acuerdan acá de Pampernick? ¿Sí? Sí, algunos se hacen los jóvenes. No, que no sé qué es eso. Si no habrán pedido las Frenis, así se llamaban las papas fritas que venían en Pampernick. Eso estuvo, para los chicos jóvenes, fue la cadena de hamburguesas argentina antes que llegara McDonald's. Cuando llegó McDonald's se fundieron. Pero bueno, y en ese momento fuimos ahí, comimos un menú de una hamburguesita de Pamper con unas Frenis, con unas papas fritas. Y bueno, era lo que, ¿por qué? Porque había que tomar el tren y guardábamos cuidando el peso como un matrimonio, sí, recién casado, que se iba de luna de miel y queríamos guardar la plata para Córdoba. Bueno, llegamos, volvimos al hotel Sheraton y bueno, bajamos las valijas, ya a las 3 de la tarde teníamos que irnos a tomar el tren y cuando vamos, la conserje del hotel nos dice, bueno, espero que hayan pasado una linda noche de bodas y cuéntenme, ¿qué les pareció el almuerzo en el piso 14, en el restaurante El Aljibe? ¿Cómo? ¿No sabían ustedes de que ustedes tenían, junto con la noche de bodas, ustedes tenían un almuerzo gratis en el restaurante en El Aljibe, en el piso 14, donde tienen toda una vista que se ve hasta la costa del Uruguay desde ese piso, con uno de los chefs más renombrados que había en ese momento? Y nosotros dijimos, no, y ya no teníamos que ir, así que perdimos la posibilidad de comer los manjares más ricos, todo. Y amados, en la vida espiritual, nosotros podemos estar viviendo a hamburguesas y papas fritas, mientras nuestro Dios no tiene los banquetes más ricos y con las mayores riquezas para nuestras vidas. Amén. Y es por eso que Pablo hace una oración. La oración de Pablo es que nuestros ojos sean abiertos. Los ojos naturales no, los ojos del Espíritu. Ahora, yo en esta noche quiero hablar acerca de cuál es el obstáculo para que nuestros ojos, ¿sí?, los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados. Bueno, para saber cuál es el obstáculo, lo primero tenemos que saber que todo comenzó hace muchos años y donde todo comenzó en el huerto del Edén. Todo comienza ahí. Cuando el pecado entró en el huerto del Edén, el hombre no perdió solamente la inocencia, sino que murió espiritualmente. O sea, lo que sucedió con Adán no fue una muerte física, sino fue la pérdida y la capacidad de ver, oír y comprender espiritualmente. El órgano, ¿sí?, interior diseñado para tener comunión con Dios era el espíritu. Y justamente lo que sucedió a causa del pecado es que ese órgano que Dios había establecido en el hombre para establecer el punto de comunión con Él quedó inactivo, entumecido, sepultado bajo el alma. Y desde ese momento el hombre dejó de vivir desde el espíritu y comenzó a ser gobernado por su mente. Esto quiere decir por sus emociones, su voluntad, y la vida del alma tomó el control. Y como resultado, toda percepción se volvió sensorial. ¿Qué quiere decir sensorial? Que a través de los 5 sentidos recibimos la información de todo el mundo que nos rodea. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede de que a partir de ese momento el hombre comenzó a ser gobernado por sus sentimientos. El hombre como resultado
estableció que su vida a partir de ese momento iba a ser controlada, ¿sí? ¿Por qué? Por su alma. ¿En búsqueda de qué? De la satisfacción de todo aquello que le trajera deleite a su propio cuerpo. Miren, en 2 Corintios 4:4, en la versión NBI, dice: y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, desde ese momento el hombre dejó de vivir desde el espíritu y comenzó a ser gobernado por el alma. Entonces, toda la percepción cambió. Entonces, él había recibido una palabra, y la palabra es la que está en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque, como se dijo recién en este púlpito, en el centro del huerto del Edén había un árbol que era el árbol de la vida, pero el hombre decidió comer de aquel árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que a partir de la muerte espiritual del hombre cesó la comunión con Dios. El hombre quedó ciego de las realidades eternas. Lo que hace que justamente nosotros podamos tener una percepción de lo eterno, de lo espiritual, es la vida del Espíritu. Cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, nos encontramos ¿en qué estado? En un estado de muerte espiritual. Hay 3 clases. El hombre, como lo describe la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23, es un ser integral, espiritual, alma y cuerpo. Ahora, nuestra vida espiritual, donde se radica la vida Zoé, la vida del espíritu, estaba en un estado justamente de muerte. Y justamente esto fue lo que provocaba en nosotros, ¿qué cosa? Una ceguera espiritual. O sea, esta ceguera no era de carácter intelectual, no era de carácter físico, no, sino que era una ceguera espiritual. Y el hombre natural puede analizar la Biblia, el hombre natural puede admirar la ética del Señor Jesucristo e incluso puede hablar de Dios con elocuencia. El hombre natural puede describir los actos de nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal como actos revolucionarios. De hecho, ¿sí? La teología de la liberación llevada adelante en los años 70 por la Iglesia Católica Apostólica Romana, identifica a Jesucristo como el primer revolucionario. Hasta aquellos que abrazan el marxismo, ¿sí? Que es una doctrina política opuesta a los valores de Dios, cuyo creador, Karl Marx, dijo que la religión era el opio de los pueblos, hasta esos hombres que se negaban a abandonar su creencia en Dios, abrazaron la idea de que sí, Jesús había sido el primer revolucionario, ese que estuvo junto con los pobres, el que le dio de comer a las multitudes. O sea, el hombre natural puede ver la gloria, ¿sí? de Dios resplandeciendo en Jesús, pero esa visión solo es de carácter natural, o sea, no hay una visión espiritual. Y nosotros tenemos que entender justamente que acá entra a jugar una verdad, ¿sí? espiritual, que todo lo que concierne al mundo natural es una sombra de lo que sucede en el mundo espiritual. O sea, vamos a ver cosas y usted se va a encontrar con que hay gente que asiste a una congregación, ¿sí? Hay gente que tiene años en el Evangelio, ¿sí? Y va a poder tener una percepción, va a tener conocimiento bíblico, va a poder tener terminología evangélica, va a poder saber acerca de los usos y costumbres que solemos tener los evangélicos, pero también eso no va a significar y no va a querer decir que hay vida de Cristo en la vida de esa persona. Dios en su sabiduría ha dispuesto que las realidades espirituales sean visibles, ¿sí? Y sea un reflejo, ¿sí? en las cosas visibles de este mundo. Entonces, en Colosenses 2:17 dice así: estas cosas son una sombra de lo que habría de venir, la realidad se halla en Cristo.
Entonces, lo natural para cada uno de nosotros es pedagógico. O sea, nos enseña lo natural, sí, nos enseña a través de símbolos, sí, pero nunca sustituye la realidad espiritual. Usted se puede encontrar, no sé, está en las sierras de Córdoba, mira asombrado, mirando las sierras, se queda maravillado y al lado suyo tiene a alguien que no es cristiano, dice, qué tremendo las maravillas que hace Dios, ¿no? Usted se va a la Patagonia, está en el Nahuel Huapi y puede encontrar, o alguien viendo el glaciar Perito Moreno, dice, qué tremendo, ¿no? Las cosas que hace Dios. ¿Se le ha revelado Cristo a esa persona? No. Lo que pasa es que lo natural, que es una sombra de lo que acontece en lo espiritual, tiene un carácter pedagógico. ¿Para quién? Para la naturaleza humana, para el hombre natural. Entonces, ¿cuál es el peligro que se puede correr? Bueno, el peligro surge cuando el alma, aunque sea religiosa, se conforma con la sombra y pierde el anhelo ¿de qué? De la sustancia que es Cristo. Entonces me quedo conforme, veo, entiendo, porque intelectualmente, ¿sí? Arribamos a un entendimiento, alguien nos explica que Jesucristo padeció, vemos la película, La Pasión de Cristo, sí, vemos la serie de Chosen, vemos todo esto y las imágenes nos hablan, y las imágenes nos ilustran, y las imágenes llegan ¿a dónde? A nuestro intelecto. O sea, tu alma, ¿qué es? Pienso, siento y decido. O sea, son los pensamientos, los sentimientos y las decisiones. Eso es el alma. ¿El alma es mala? No, en absoluto. Pero la cuestión está, ¿quién gobierna el alma que cada uno de nosotros poseemos? Y entonces, el peligro surge cuando nosotros permitimos a que el alma tome un protagonismo al que no fue diseñado para que lo tenga. De hecho, Dios nos rescató de esa, y la palabra de Dios lo llama así, de esa vana manera de vivir. Fuimos rescatados ahí, fuimos rescatados. O sea, cada uno de nosotros, los que hemos experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, fuimos mudados de barrio. Estábamos en el barrio Las Tinieblas y pasamos al barrio La Luz del Reino del Admirable Hijo de Dios. O sea, usted ya no está más en el barrio donde estaba antes, no, ahora está en otro barrio, usted está en otro posicionamiento espiritual. Ahora, este posicionamiento espiritual, ¿cuál es el peligro? De que usted lo gestione desde la percepción natural de su alma. Entonces usted pueda decir, qué lindo que habló el pastor Luis hoy. A mí me gusta, sí, a mí me gusta cómo habló el pastor Luis. Ese pastor que vino, que fue misionero en España, estuvo en... el gordito. Yo te iba a decir que iba el delgado, iba a decir, pero bueno. Qué bien que habló. Vos te podés ir de un culto diciendo, qué lindo lo que se habló hoy, ¿eh? Ese que cantaron, ese coro que cantó, Santo por Cielo, es muy lindo ese coro, amigo. Y vos podés irte contento de un culto y puede ser que tu alma se lleve un montón de información de que te haga a vos vislumbrar una cuestión, pero que no avanza a la instancia necesaria para que haya una transformación en tu vida. Entonces, la vida cristiana, ¿sí? Cuando esto sucede, queda reducida ¿a qué? A rituales, a emociones, a conocimiento, a actividades, mientras Cristo mismo permanece velado. O sea, experimentamos algo en nuestro espíritu, sí. ¿Hemos experimentado la nueva vida en Cristo? Sí. ¿Llegó a nosotros? Sí. Pero eso ha quedado encapsulado porque no lo hemos desarrollado, porque los ojos de nuestro entendimiento carecen del alumbramiento necesario. Entonces hay una realidad posicional, pero no hay una realidad gestacional. O sea, falta gestión en lo que yo ya tengo por posición. Por posición tengo una realidad, tengo una nueva vida en Cristo. Por posición yo ya nací de nuevo. Por posición yo estoy en el reino de su amado Hijo. Por posición yo ya soy coheredero juntamente con Cristo. Pero es por posición. Ahora, yo tengo que bajarlo por gestión. Porque lo que tengo por posición lo tengo que bajar por gestión. Para eso yo necesito que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento. Entonces, el primer paso hacia la verdadera visión espiritual
es el quebrantamiento del alma. Es el quebrantamiento de la vida del alma. Solo cuando lo natural calla, cuando la mente deja de imponer sus pensamientos, las emociones, de dictar los impulsos y la voluntad de actuar por su cuenta, solo cuando eso sucede y cuando hay un avance de un espíritu regenerado que está en nosotros, puede levantarse ese espíritu regenerado y en la quietud del corazón ver al Señor en el poder de su resurrección obrando en nosotros. O sea, dice la palabra de Dios en Romanos 6:4 que Él nos hizo partícipes en su muerte. O sea, la cruz tiene un carácter inclusivo. Miren, es una palabra que hoy se utiliza mucho y que está muy bastardeada, ¿sí? Pero el verdadero carácter inclusivo lo tiene la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque nos incluye en ella. ¿Cómo me incluye? Me incluye en la muerte de Cristo. O sea, Cristo murió por mis pecados, amén, sí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿es cierto? Ahora, Él me hace partícipe en su muerte, Él me hace morir a lo que antes me gobernaba. Antes que era gobernado yo antes estaba en un ámbito llamado tinieblas, antes justamente lo que era yo era un hijo de desobediencia, así me describe la palabra de Dios. Mi alma era enemiga de Dios. Ahora Dios me establece en Cristo, como lo dice 2 Corintios 5:18, reconciliándome consigo mismo a través de Cristo, me establece un estado de reconciliado. Y no solamente eso, sino que me convierte a mí en un hijo. Y como lo dice la palabra de Dios en Juan 1:13, que no solamente que a los que creen sí le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que en Juan 1:13 dice, esto no es de carne ni sangre, sino que han sido engendrados por Dios. Yo en esta tarde tengo que decirte, hay maravillosas riquezas y esperanzas en Cristo que Dios desea revelarnos y Dios desea iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos descubrir todo aquello que Él nos ha dado y que todavía nos hemos nosotros privado de disfrutar en la plenitud de Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, 1 Corintios 2:14 nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. O sea, hay una realidad, es que la salvación no consiste en mejorar al hombre natural. O sea, Dios no mejora nuestra vida. No, pastor, no me diga esto, yo vengo acá para ver si mejora mi vida y usted me viene a decir que Dios no va a mejorar mi vida. ¿Y qué hago? Mira, hay una realidad superadora a eso. Dios no emparcha al viejo Raúl. Dios no crea una mejor versión del viejo Raúl. Dios lo que me provee a mí, mire, Dios nos provee de dos cosas. Nos provee de la sangre de Cristo para ser limpios de todo pecado. ¿Amén? Por la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, los pecados, ¿qué son? Las acciones de la naturaleza pecaminosa. Esos son los pecados, las acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué me provee Dios? Porque la sangre de Cristo me limpia ¿de qué? De los pecados, de las acciones. Ahora, de la fábrica del pecado, que es la naturaleza pecaminosa. ¿Qué me provee Dios? De una cruz. ¿Qué es lo que me libera a mí de la naturaleza pecaminosa? La cruz. Es la muerte, es crucificarla. O sea, hay una realidad, amados. La salvación no consiste en mejorar al viejo hombre, sino reemplazarlo por una vida nueva. Por eso lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? En 1 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, ¿sí? La versión Reina Valera dice nueva criatura es, la versión NBI dice el que está en Cristo es una nueva creación. Mire, la palabra nuevo que se establece ahí en Corintios 5:17, hay dos palabras en griego para nuevo. Una es neo, ¿sí? Que es nuevo en cuanto a su uso, ¿sí? Y la otra palabra, ¿sí? Que se utiliza para ser traducida nueva en ese versículo y que habla acerca de la creación, es la palabra kainos, que significa nuevo en cuanto a su naturaleza.
O sea, ¿hay una nueva naturaleza operando en vos? Sí. ¿No sos el mismo de antes? No. Hay una nueva humanidad en tu vida, que es la nueva humanidad impartida de la vida de Cristo. Porque, como decía recién en Romanos 6:4, Él nos hace partícipe en su muerte para hacernos partícipe en resurrección para vida nueva. Amén. Y esa vida nueva es la que te posibilita a vos justamente conocer, avanzar, desarrollar la vida de Cristo que ha sido colocada en tu espíritu. Amén. Miren, aquí la palabra de Dios nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El alma por sí misma no tiene acceso al reino espiritual. Puede admirar la cruz, analizar las escrituras, sentir emociones profundas en un culto, pero lo espiritual solo puede ser conocido por lo espiritual. El problema no es la falta de información. El problema no es que te está faltando un conocimiento cognitivo de la Biblia. O sea, esto es una cuestión de naturalezas. Romanos 8, 6 y 7 dice que la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, porque no puede sujetarse a Dios. O sea, no busques en tu naturaleza humana el deseo de sujetarse a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no lo va a ver. Mire, yo le voy a dar un consejo, con el permiso del pastor Luis, un consejo que le doy a los hermanos en nuestra congregación, ¿no? Cuando usted no tenga ganas de venir al culto, ¿sabe lo que tiene que hacer? Venir al culto sin ganas. Porque nunca su carne va a querer venir al culto. ¿Qué está diciendo, pastor? Lee en tu casa Romanos 8, 6 y 7. Romanos 8, versículos 6 y 7, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque es enemiga de Dios tu alma. Tu carne, perdón. Tu carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a Dios. Y entonces, pastor, nunca voy a tener ganas de venir al culto. Si siempre seguís en la carne, nunca. ¿Querés chequearte cómo andás en la vida de espíritu? ¿Cómo estás de ganas cuando tenés que venir a la reunión? Mira, yo todos estos años en el camino del Señor, yo de los 7 años estoy en el camino del Señor porque el Señor sanó a mi mamá de un tumor, de un cáncer de hígado, ¿sí? Yo soy uruguayo de nacimiento, a los 7 años mi mamá se estaba muriendo pesando 40 kilos y en un hospital una mujer le sembró el mensaje, la palabra de Dios, mientras estaba esperando que le hicieran un estudio, oró esta mujer por ella, por sanidad. Y mientras estaba ahí en el pasillo esperando que le hicieran el estudio, Dios operó un milagro sobrenatural y desapareció el cáncer que tenía en su hígado. Y para la gloria de Dios, mi mamá partió a los 85 años ya aquí en Argentina, siendo una sierva de Dios, una mujer de oración, de intercesión. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Durante todos estos años que yo tengo, de los 7 años, nunca encontré un clima ideal para venir a congregarnos. Con este frío vamos a ir a la iglesia, no, está para quedarse. Está lloviendo, con esta lluvia vamos a ir. No, con el calor que hace, no está para ir con este calor. O sea, en tu carne y en mi carne, el apóstol Pablo fue recontra, él dijo, no mora el bien. Él la blanqueó, él fue de frente, el apóstol Pablo dijo, en mi carne no mora el bien. Cosa que nos convendría a nosotros blanquearlo de vez en cuando, no, en mi carne no mora el bien. Entonces, si en mi carne y en tu carne no mora el bien, no digo yo, lo dijo Pablo, ¿sí? Agárrate con él. La cuestión está en que no puedo buscar en mi carne respuestas espirituales. No puedo buscar respuestas espirituales. ¿Por qué? Porque lo espiritual solo puede ser conocido por la vida del espíritu. El problema no es la falta de información, sino la ausencia de ¿qué? De la activación de ese órgano que es el espíritu que Dios depositó en nosotros y que antes estaba en muerte y ahora recibimos vida, pero que necesitamos trabajarlo. Mire, la palabra de Dios nos habla ahí en Gálatas 5:17 que la vida del espíritu es contra la de la carne y la de la carne contra el espíritu. Ambas se oponen entre sí. Entonces,
con lo que nosotros experimentamos, ¿sí? Al nacer de nuevo, tenemos que saber que esa experiencia del nuevo nacimiento es porque a Dios le plació rescatarnos de una naturaleza que no podía reflejar la vida de Dios. Por eso vos y yo fuimos rescatados. Aunque en algunos casos, bueno, no, Dios me rescató para que me dejara de drogar, Dios me rescató para que me dejara de emborrachar, Dios me rescató. Bueno, esa es una consecuencia, pero Dios no te rescató para que te dejaras de drogar, de emborracharte. Dios te rescató para que vos reflejes la vida de Cristo en esta tierra. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla de un primer Adán, que es el que participó del comer en desobediencia del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero hay un postrer Adán, que es Jesucristo, y es justamente en Cristo que se opera ese nuevo nacimiento. Y lo que se perdió, ¿por qué hay un postrer Adán? Porque todo lo que falló el primer Adán fue operativo en el postrer Adán, que es Cristo. El primer Adán fue desobediente. El día que comas de este árbol ciertamente morirás. ¿Qué hizo? Comió, desobedeció. ¿Qué fue Jesucristo? Obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, lo que Dios te provee para que vos puedas caminar en victoria y caminar una vida cristiana en victoria, no es un mejoramiento de tu vida pasada, sino es una nueva vida en Cristo. Porque lo que antes vos no pudiste lograr, ahora en Cristo lo lograrás, porque ya no serás el mismo de antes tratándolo de hacer, sino que en esta noche la buena noticia es que no soy yo, sino que es Cristo en mí la esperanza de gloria. Amén. Aleluya. Mire, la llegada de Jesucristo lo cambia todo. Él no vino solo a perdonar pecados, sino a restaurar el diseño original del hombre que se perdió en el huerto del Edén. Un ser que vive desde el Espíritu en comunión con Dios. O sea, eso, ni más ni menos que eso. Adán, antes de su caída, hablaba con Dios, tenía comunión con Dios. Dios se le revelaba en dirección a las cosas que él tenía que hacer, ponerle el nombre a todos los animales, sojuzgar la tierra, dominarla, gobernarla. Todo lo que se perdió en el huerto ha sido recuperado en la cruz a través de Jesucristo, el postrer Adán. Y es Dios el que te restaura en autoridad, es Dios el que nos deposita. Por eso dice la palabra de que nosotros fuimos sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde fue destituido el hombre por el pecado, del reino. Y lo que hizo Jesucristo fue trasladarnos al reino. Nosotros estamos en el reino, no por acción nuestra, no porque nos portamos bien, no porque ahora somos evangélicos, no, es porque hemos experimentado el nuevo nacimiento y hay una nueva vida en nosotros que nos habilita, que nos posibilita estar disfrutando de una realidad de gobierno que había sido perdida a causa del pecado y que en Cristo la volvemos a encontrar. Amén. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, no es su alma que renace, ni su cuerpo el que se transforma inmediatamente, sino que es su espíritu el que es vivificado. Dios infunde su vida eterna en lo más profundo del ser humano. Este no se escucha. Y el espíritu resucita de su estado de muerte. Este es el... Y entonces se da lo que la palabra de Dios, o sea, hay una realidad. Yo acabo de cumplir 60 años. Este es el momento que ustedes tenían que decir, no se nota, perdón. Ahí mire, el pastor José dice que cuando él viajó a España por primera vez, la diferencia que había de nosotros, que es de 10 años, él dice que era mucho más chica. Y que no sabe, no entiende que cuando él volvió de Argentina, él me llevaba 10 años. No, pero eso antes no pasaba. Y bueno, son las cosas que pasa, hace el Señor. Bueno, el Señor me devolvió la vida hace 5 años. Hace poquito cumplí 5 años que el Señor me devolvió la vida. En el COVID estuve 29 días internado, tuve una neumonía bilateral grave, estuve internado en terapia intensiva donde no se sabía si iba a salir con vida.
yo lo desconocía eso en ese momento porque, pero mi familia tenía el contacto por medio de mi sobrina con el jefe de terapia y entonces recibían todos los días un parte y todos los días le decían, no sabemos si pasa esta noche. No sabemos, pero Dios tenía el control de todo eso y había una paz en mí que sobrepasaba todo entendimiento. Mire, yo era la única persona que estaba consciente en terapia. Yo tenía, ¿por qué consciente? Porque tenía los que estaban intubados y los que estaban extubados. ¿Qué significa esto? Los que le sacaron la intubación ya no tenían respirador, pero las drogas, los opioides que te dan cuando vos estás entubado, te dejan loquito. Entonces tenía a una señora al lado mío que hablaba disparates y del otro lado a otro hablando disparates. Entonces en medio era el único cuerdo que estaba ahí y el único que tenía un aliento de vida con una saturación extremadamente baja. O sea, fue realmente el obrar de Dios. Cuando a mí me trasladaron de Ituzaingó a Moreno, la ambulancia, yo ya estaba con una saturación bajísima, y la ambulancia que me trasladó, ya tenía respiración asistida con oxígeno, la ambulancia faltando 1 kilómetro para llegar se quedó sin oxígeno. Yo con la fuerza que tenía le toqué la pared de la ambulancia, el ambulanciero pararon y me dijeron, tranquilo, tenemos un tubito de oxígeno chiquito para estas emergencias, lo pusieron, 2 cuadras duró. Llegué, mi hijo mayor iba atrás, cuando me bajan de la ambulancia, imagínense, le dijeron, si querés despedirte ahora de tu papá, una palabra alentadora, mire, si querés despedirte ahora de tu papá, hacelo porque no sabemos si vas a poder hacerlo después. Recuerdan que no se podían velar las personas, no sé, así que, y fue algo tremendo, porque después en mi casa estaban orando, toda mi familia, cuando suena el teléfono y llama al médico diciendo que me habían logrado revivir, y que para la gloria de Dios estaba ahí. Y Dios permitió un médico colombiano que estaba ahí, me estaban aplicando todo el tratamiento y él se le ocurrió ponerme una vía directa para darme toda la medicación de una manera, con una vía directa. Y yo estaba consciente de todo eso, porque yo veía que estaban hablando como, este ya se va. O sea, me afinaron el arpa, pero no llegué a tocarla. O sea, esa es la condición. Entonces, la cuestión es que en todo esto, ¿hemos visto la mano de Dios? Claro que sí. Ahora, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuál es? Es el saberte estar en las manos de Dios. Y eso me permitía a mí decirle, papá, no sé lo que vos decidas. Sé que lo que vos decidas sea lo mejor. Lo que sí yo te quiero contar, quiero volver en ese momento, abrazar a mi gordita, digo en ese momento porque bajó 30 kilos mi señora. Entonces, en ese momento abrazar a mi gordita, a mis hijos, disfrutar de mis nietos y servirte. Eso es lo que yo quiero, Señor. Pero si vos tenés un plan mejor, yo estoy en tus manos. Lo que vos decidas. Esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque no está sujeto a lo natural y a lo terrenal. Está sujeto a lo que Dios decida sobre tu vida. Y hay un momento, como dijo el pastor José anteriormente, en que es el momento donde Dios te quiere gobernar. Y si querés un momento experimentar el gobierno de Dios, mejor que en una cama de terapia intensiva, con un montón de cables enchufados, con una mascarilla de oxígeno, teniendo una ventilación súper baja, ¿qué mejor momento para experimentar el gobierno de Dios que ese? No te puedo decir. Ahora, hay una realidad. La realidad es que la incompatibilidad que tiene nuestra vieja naturaleza con la nueva naturaleza no es una cuestión de que a vos te está costando, no es que a mí me cuesta, no entiendo, no, es que es otra naturaleza. No es que te cuesta, es que es otra naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo a Nicodemo. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En ese momento, cuando el cristiano nace del Espíritu, se le otorga sentidos espirituales que solamente pueden operar en la vida del Espíritu. Sentidos espirituales que no hay posibilidad, no hay compatibilidad para que puedan ser operados desde nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza caída,
la carne, como quieras llamarlo, viejo hombre, cualquiera de esas denominaciones se aplican. Entonces, así como el cuerpo tiene ojos para ver lo visible, el espíritu tiene lo que son los ojos del entendimiento o los ojos del corazón, como lo dice la nueva versión internacional. ¿Para ver qué? Para ver lo invisible de Dios. Porque lo que se ve, dice el apóstol Pablo, es lo terrenal, pero lo que no se ve es lo eterno. Entonces, hay cuestiones en las que no vas a poder encontrarle una explicación racional humana. No le vas a poder encontrar, vas a buscar en tu racionalidad humana y no van a tener una explicación, no. Mira, la mejor explicación es lo que sucedió con el muchacho que era ciego de nacimiento, Juan 9:25, que dice, yo era ciego y ahora veo. Le buscaban una explicación, incluso hasta cuando fue a hacer el milagro, los discípulos le preguntaban, ¿quién pecó, este o sus padres? Y era ciego de nacimiento, pero bueno, había una concepción hebrea de que el pecado se transmitía de generación en generación. La buena noticia es que nosotros ya no estamos en ese pacto, donde las maldiciones hereditarias se traspasaban hasta tercera y cuarta generación. ¿Sabes lo bueno? ¿Sabes lo que hizo Dios? No te mejoró a vos. No, yo te voy a hacer, Luisito, yo te voy a hacer mejor que tu papá. No, fue algo mejor lo que hizo. ¿Y qué hizo? Le dio un Padre eterno y lo hizo coheredero juntamente con Cristo. Y esa es la buena noticia. No hay maldición hereditaria que te alcance porque tu heredad no es más la de antes. Vos ahora tenés una herencia que es de carácter eterno y espiritual en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Yo era ciego y ahora veo. Mire, esto no es solamente una confesión de un hombre sanado esencialmente, sino que es la experiencia de todo aquel que el Espíritu Santo ha abierto sus ojos interiores. Hoy hablamos con el pastor Luis, con el pastor Diego, el pastor José, estábamos charlando y hablamos de esto, es la iluminación del entendimiento es esto, se corre un velo y comenzás a ver. ¿Y qué explicación? Yo era ciego, ahora veo. Pero este texto estuvo años acá en la Biblia, ¿sí? ¿Y cómo no lo entendí? Era ciego, ahora veo. Ahora veo la verdad que me reflejaba esta palabra. Ahora veo, antes cambia toda la dimensión de mi vinculación con Dios, el establecerme en mi identidad en Cristo, amados. Y es una identidad que tiene que revelarse, tiene que correrse los velos, eso quiere decir, tengo que llegar la luz para que yo pueda interpretar cuál es mi identidad en Cristo, saber quién soy. O sea, no tengo que luchar por cosas de las cuales ya me han sido concedidas, que ya han sido establecidas, que no las tengo que ganar por esfuerzo personal, no. ¿Quién las ganó? Cristo en la cruz del Calvario, es la obra de Él. Es por eso que los ojos del entendimiento es la facultad de la percepción espiritual que cada uno de nosotros recibe. Amén. Entonces, cuando Pablo dice esto, no está pidiendo más conocimiento bíblico. No está pidiendo más conocimiento bíblico, no. No está pidiendo más actividad religiosa, no está pidiendo eso, sino que está pidiendo, la oración de Pablo para la iglesia de Éfeso, era ¿qué cosa? Para que el espíritu regenerado, con el que habían sido justamente impartidos, los lleve a contemplar las realidades eternas que habían tenido, que les habían sido otorgadas en Cristo. En primer lugar, ¿cuál era una de esas realidades eternas? En primer lugar, el llamamiento de la esperanza, o la esperanza del llamamiento, ¿sí? En Romanos 8:19 lo dice, no un destino individual, sino la manifestación corporativa de los hijos de Dios. ¿No te parece maravilloso a la que cuando vos descubrís que sos parte, sos miembro del cuerpo de Cristo? Es maravilloso. Miren, Cristo tuvo dos cuerpos. Bueno, cuando digo esto, a algunos se le cae la dentadura. Cristo tuvo dos cuerpos. El primero se llamó Jesús de Nazaret. Habitó en esta tierra durante 33 años, pero Él se fue crucificado, muerto, resucitado y ascendido y sentado a la diestra de Dios Padre.
pero Él hoy tiene un segundo cuerpo. ¿Sabes cómo se llama? Iglesia. Vos y yo, Jesús no andará en esta tierra como lo anduvo hace más de 2000 años, en sus 33 años que caminó, ¿sí?, por Palestina, por Judea, por Capernaum. No, Él ahora camina ¿a dónde? Hasta el confín de la tierra, y ya no están sus pies, pero está su iglesia, que es su cuerpo. Y cuando vos avanzás y yo llego aquí, no me estoy encontrando con otra congregación, no, es la familia de la fe, es la iglesia de Cristo. Somos todos miembros de un mismo cuerpo, funcionando por un mismo propósito: establecer el plan eterno de Dios aquí en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y esto nos lleva a que las riquezas de su herencia, los santos son la posesión preciosa de Dios. Vos sos la posesión preciosa de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Pedro? ¿Qué dice? Que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio. Y la segunda parte dice: ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿qué dice? Han sido hechos cercanos. Vos y yo estábamos lejos. Vos y yo no figuramos. En el pacto antiguo estaba destinado para una nación, para un grupo étnico, para un grupo geográfico llamado Israel. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Es que ya no se trata de una nación, no se trata de una etnia, no se trata de un pueblo geográfico, no. Se trata de aquellos que han aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. La nueva Jerusalén es la iglesia de Cristo. Nosotros no estamos viendo lo que sucede en Medio Oriente como si fuera justamente el reloj controlando lo que haga Israel para marcar. No, el pueblo de Dios no es el Israel actual. El pueblo actual de Israel no es el Israel bíblico. No. Este es un pueblo como podría ser Bolivia, Perú, como podría ser cualquier otra nación. Nada más que ellos mantienen una tradición, pero ninguno de ellos camina en la verdad. Pero alabado sea el Señor, que así como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 9, hay un Israel que no es Israel. Y eso somos nosotros, los que estaremos ahí cuando se haga ese último y gran convocatoria, los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, y ahí no habrá pueblo ni nación, porque en el nuevo pacto no hay esclavo ni libre, no hay griego ni judío, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y amados, para ir cerrando, dice un texto muy conocido en Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Miren, un testigo no es quien repite una doctrina. Un testigo es alguien que ha visto. Nosotros podemos decir en esta tarde, sí, fuimos testigos de lo que contó, de una situación que vivió el pastor José en España con ese hermano que era gitano. Y si nos llamaran a un juicio, íbamos todos nosotros, todos los que estamos acá, y diríamos: sí, nosotros somos testigos. ¿Ustedes lo vieron? No, escuchamos. No alcanza. No alcanza con escuchar. No alcanza con venir a la iglesia a congregarse, escuchar lindos mensajes. Qué lindo este coro, qué lindo este mensaje, qué lindo que habla este pastor. No alcanza. Hay que ser testigo. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Nos fue dado para que nosotros pudiéramos tener la capacidad de verle a Él. Y solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos para ver a Cristo. No es el intelecto. Si bien, como decía el pastor Luis, nosotros llevamos adelante una universidad de formación teológica y ministerial, pero siempre lo decimos, no impartimos conocimiento, sino vida en Cristo. No enseñamos Biblia.
impartimos lo que de gracia hemos recibido. ¿Y de gracia que recibimos? ¿Conocimiento intelectual? No, de gracia recibimos vida. Entonces, cuando los discípulos vieron al Cristo exaltado en el Espíritu, ahí comenzó a haber un cambio. Ya sus temores no fueron. Pero pasaron situaciones mucho más extremas. Sí, pero cuando se impartió en vida cambió todo. Cuando fueron investidos con el Espíritu Santo, lo que sucedió en ese aposento alto le cambió la vida a todos. Antes una tormenta, una sola, a tipos grandes que habían andado en el mal, los asustaba. Ahora ponían en riesgo su vida. Mire, el relato de lo que cuenta Hechos 7:56, cuando Esteban, el diácono Esteban, está siendo apedreado por presentar el evangelio. ¿Sabe lo que dijo Esteban? No comenzó a orar: Señor, líbrame de estos malvados que me están apedreando. Señor, soy tu hijo, hazme justicia. ¿Cómo permitís que me estén tirando tantos cascotes? No. ¿Sabe lo que dijo Esteban? Los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios es lo que veo. Porque le habían sido abiertos los ojos. Él no miraba las piedras, él miraba lo eterno. Las piedras iban a cesar. ¿Qué tenían para tirar? 100, 200, 300. Una cantera de piedras. Iba a llegar un momento que iba a finalizar, pero lo que él estaba viendo era de carácter eterno. Miren, Pablo dice de esta manera en Gálatas 1:16 que cuando fue alcanzado por la revelación de Cristo dijo: ya no consulto con carne y sangre. Ya no se trata de esto, es una verdad espiritual. Y amados, el testimonio que nosotros damos como testigos, damos testimonio. Eso es lo que hace. ¿Qué hace un testigo? Da testimonio. Cuando vos hablás acerca de cómo Dios operó sacándote de muerte a vida, estás contando tu testimonio. ¿Por qué? Porque sos testigo de lo que Dios hizo. Vos sos testigo. Entonces, cuando vos tenés el testimonio nace de la visión. El testimonio nace cuando el entendimiento recibe la visión. Cuando los ojos del entendimiento son revelados. Porque lo maravilloso es que el testimonio nace de la visión y la visión nace del Espíritu. Entonces, amados, debemos de identificar la caída de Adán en el huerto del Edén nos dejó ciegos ¿a quiénes? A todos. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que la cruz nos juzgó en nuestra vieja naturaleza y nos impartió vida juntamente con Cristo. La resurrección nos dio un espíritu nuevo y el Espíritu Santo nos ha sido dado para abrir los ojos del entendimiento. Así que en esta noche yo te voy a invitar que te pongas en pie. Mirar con los ojos del Espíritu te hace hacer cosas que a veces no tienen sentido. No hablo de locuras humanas, te hablo de cuestiones que van contra la lógica del sistema. He llevado adelante, junto con un evangelista de nuestra congregación, durante 15 años el ministerio carcelario en la unidad penitenciaria 39 ahí en Ituzaingó. Y una vez alguien me dijo: ¿y vos cómo te animás a ir a predicarle a esos tipos? Porque yo tengo que testificarle
de que 2 veces fui asaltado, que mi hijo una vez fue sometido a un secuestro express con un simulacro de suicidio, de homicidio, y que yo tenía un mensaje de amor de parte de Dios para ellos. No es la lógica del hombre, no es lo que queda bien, es reflejar a Cristo, es mostrarlo a Él, es avanzar en lo que Pablo denominó la formación de Cristo en nosotros. Y para avanzar en la formación de Cristo en nosotros, debemos de trabajar ¿en qué? En el fortalecimiento de esta nueva vida que hemos recibido. Porque dentro de cada uno de nosotros coexisten 2 naturalezas, la del viejo hombre y la del nuevo hombre. Y la que prosperará, la que se acrecentará, será la naturaleza que yo más alimente. Porque no se trata de mi capacidad de aguante, porque tiene fecha de vencimiento. Yo no sé, pastor, hasta cuándo voy a aguantar esta situación en mi hogar. La verdad que no sé, pero sí sé una cosa, que hay algo llamado fruto del Espíritu, y uno de sus componentes es el dominio propio. Y tal vez que lo que vos estás tratando de lidiar y de conciliar en tu casa, lo haces a fuerza de pulmón. Está mal, no está mal, pero es insuficiente, tiene fecha de caducidad. Eso se va a terminar cayendo, no va a poder ser mantenido en el tiempo. Vengo peleando con un pecado oculto y lo vengo llevando y vengo peleándolo hoy. Un día un joven me dijo en nuestra congregación, me dijo que luchaba con la pornografía y me dijo, no, pero mire, pastor, que hace tiempo que yo vengo intentando y estoy peleando con esto, pastor. Y yo le dije, deja de intentarlo. ¿Y qué hago, pastor? Morí. Tenés que morir. Es una naturaleza la que te lleva a hacer eso. Es la ausencia de la vida de Cristo, que ya está en tu espíritu, pero que la matás de hambre, hermano. Matás de hambre la vida del espíritu. Entonces, ¿qué? Manifiestas son las obras de la carne. Hay una parte en tu interior que vos la estás alimentando consecutivamente, persistentemente, constantemente, y se va engrosando y va tomando más lugar, y tus comportamientos cada vez reflejan más lo que es esa naturaleza. Y en esta noche yo quiero decirte, Dios desea iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver con claridad qué naturaleza estamos alimentando. ¿Cuándo se termina esto? Esto lo terminaremos cuando estemos en gloria con Dios. Pero mientras tanto, la buena noticia es que en esto no estamos solos. La buena noticia, lo tengo el pastor Luis, la pastora. No. La buena noticia es que no estás solo, es que está el Espíritu Santo. Él es el Paracletos, es el ayudador, es el que te guía a toda verdad, es el que clama a Dios como a vos te conviene. Y en esta noche yo te voy a invitar a que hagamos juntos una oración. A la luz de lo que hemos estado ministrando. Vamos a estar orando. Y yo te pido que ahí donde estás, repitas conmigo esta oración con voz clara y fuerte. ¿Por qué? A causa del mundo espiritual. El diablo es un ser creado, limitado, que lo único que puede saber de lo que hay en tu interior y en mi interior es a través de lo que ponemos en palabras. Y en esta noche, a causa del mundo espiritual, es necesario que vos declares tu compromiso a partir de hoy en día. Así que yo te invito a que repitas conmigo esta oración, voz fuerte y clara, diciéndole así: Padre, vengo ante ti, tal como me encuentro. Esta noche
he sido expuesto a la luz de tu palabra. Y hoy te pido que a través del Espíritu Santo ilumines los ojos de mi entendimiento para poder descubrir la esperanza a la que tú me has llamado. Y te ruego, Dios, que en esta hora tu Espíritu Santo me asista para llevar a Cristo y a la cruz todo lo que es parte, que es de mi antigua vida, y poder declarar, como lo hizo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo creo esta verdad del reino y la proclamo sobre mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Exaltale al que vive y reina.